Saludos a todos. Hoy hablaremos de otro tema que afecta a los pueblos indígenas, que es la inculturación de la iglesia. Es un término novedoso, pero la realidad es muy antigua en la iglesia. Es la propuesta de poner su planteamiento en las culturas de los pueblos. Entonces, esto es fundamental. En América Latina hemos recibido un cristianismo ya inculturado en Europa. Y desde el inicio hubo la preocupación de generar otro cristianismo, el cristianismo que se inserta en las culturas y tradiciones de los pueblos de aquí. Y algunos misioneros lo entendieron y lo impulsaron. Pero la sociedad colonial no permitió eso. De manera que después de 50 años se olvidó el planteamiento de una iglesia que toma los elementos de aquí. Ahora, de nuevo, hace unos 50 años para acá, vuelve el planteamiento. Y de eso quiero hablarles. Uno de los clamores de la iglesia latinoamericana, recogidos y encausados por el Papa Francisco en el Sínodo Panamazónico, fue la necesidad de una conversión pastoral y misionera que lleve a la iglesia a insertarse en las culturas y tradiciones religiosas de los pueblos del mundo, especialmente ahora se habla de la periferia, a fin de que la iglesia llegue a ser una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. Esa es la síntesis del planteamiento. Y la razón que se recoge en el Instrumentum Laboris, es decir, en el borrador que llevó los planteamientos al sínodo, se dice: el rostro amazónico de la iglesia encuentra su expresión en la pluralidad de sus pueblos, culturas y ecosistemas. Esta diversidad necesita de una opción por una iglesia en salida y misionera, encarnada en todas sus actividades, expresiones y lenguajes. Los obispos en Santo Domingo nos propusieron la meta de una evangelización inculturada, que será siempre la salvación y liberación integral de un pueblo o grupo humano determinado, que fortalecerá su identidad y confianza en su futuro específico, oponiéndose a los poderes de la muerte. Y el Papa Francisco formula claramente esa necesidad de una iglesia inculturada e intercultural, diciendo: necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias amazónicas. Ahí está en síntesis el planteamiento. Este clamor fue asumido en el documento final del Sínodo Panamazónico, afirmando contundentemente que solo una iglesia misionera e inculturada hará surgir las iglesias particulares autóctonas con rostro y corazón amazónicos, enraizadas en las culturas y tradiciones propias de los pueblos, unidos en la misma fe en Cristo, pero diversas en su manera de vivirla, expresarla y celebrarla. Eso está en el documento final, el número 42. Desde luego, un compromiso de esta naturaleza desafía, y de una manera fuerte,
la larga práctica europeizante de la iglesia. Es decir, una iglesia que tiene sus connotaciones en Europa, inculturada en Europa, cuyas estructuras anquilosadas a nivel dogmático, teológico, catequético, litúrgico, ministerial y de gobierno, es decir, todas las estructuras de la iglesia, no han permitido los cambios que conducen lo que el Concilio Vaticano II, que fue 1962-1965, llamó iglesias particulares autóctonas, y que en América Latina han sido impulsadas primero desde la pastoral indigenista, la pastoral hecha por agentes no indígenas, y después por la pastoral indígena, que toma en serio el valor teológico de las semillas sembradas por Dios en estos lugares y que se apoya en el protagonismo de los indígenas en este proceso. Estos dos elementos son un problema para la iglesia. Tomar en serio lo que ya aquí estaba y tomar en serio el lugar protagónico de los que van a hacer posible las iglesias particulares autóctonas. ¿Qué aprendemos en estos últimos años en el proceso de reencuentro de la iglesia con los pueblos amerindios? La iglesia latinoamericana en los últimos 50 años fue abriendo y consolidando caminos para un reencuentro respetuoso con los pueblos indígenas de Abya Yala, enmendando errores del pasado e implementando novedosos planteamientos misioneros y pastorales. En la Conferencia de Puebla, 1979, empezó a poner su atención no en las realidades de dolor y postración de este sector de la humanidad, a la que llamaba los más pobres de entre los pobres, sino en los valores de la cultura y experiencia religiosa de ellos, donde se guardan semillas del verbo que preexistían a la primera evangelización de hace 500 años. Por eso los obispos afirmaron: la iglesia, pueblo de Dios, cuando anuncia el evangelio y los pueblos acogen la fe, se encarna en ellos y asume sus culturas. Instaura así no una identificación, sino una estrecha vinculación con ella. Por una parte, en efecto, la fe transmitida por la iglesia es vivida a partir de una cultura presupuesta y asume las otras culturas. Esto es asumida por creyentes vinculadas profundamente a una cultura, y la construcción del reino, que es la propuesta del Evangelio, no puede por menos de tomar los elementos de las culturas humanas. Por otra parte, dice el mismo documento, permanece válido en el orden pastoral el principio de encarnación formulado por San Ireneo: lo que no es asumido no es redimido. Y argumentaban los obispos: las culturas no son terreno vacío, carente de auténticos valores. La evangelización de la iglesia no es un proceso de destrucción, sino de consolidación y fortalecimiento de dichos valores. Una contribución al crecimiento de los gérmenes del verbo presentes en las culturas. En Santo Domingo, 1992, la iglesia pidió perdón por haber permitido que la cruz del misionero fuera usada para justificar la violencia de la conquista. Y señaló que para ofrecer el evangelio de Jesús al otro, al diferente, es necesaria una actitud humilde,
comprensiva y profética, valorando la cultura del otro a través de un diálogo respetuoso, franco y fraterno. Por eso, en Santo Domingo se habló del diálogo con las culturas y religiones indígenas y afroamericanas presentes en el continente, porque son el medio para lograr una adhesión de mente y corazón que no destruya, sino que fortalezca y lleve a su plenitud lo que Dios ya ha sembrado con antecedencia en estos pueblos. En Aparecida, 2007, los obispos concluyeron que como discípulos de Jesucristo, encarnado en la vida de todos los pueblos, descubrimos y reconocemos desde la fe las semillas del verbo presentes en las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas de América Latina. Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, en la defensa del territorio, en una educación intercultural y bilingüe y en la defensa de sus derechos. Estos planteamientos latinoamericanos, a la vez que se apoyan en el magisterio pontificio, le han ido dando contenido a este magisterio. Por eso, a la par del camino que va haciendo la Iglesia latinoamericana, ha habido muchas intervenciones de los últimos pontífices sobre el compromiso de la Iglesia con estos pueblos y especialmente sobre la inculturación del cristianismo y de la institución eclesiástica en el mundo indígena. Por ejemplo, en Canadá, Juan Pablo II dijo en 1987 y antes en 1984, no solo el cristianismo es importante para los pueblos indios, sino que Cristo mismo es indio en los miembros de su cuerpo. Esta afirmación hay que resaltarla, porque Cristo ya es indio en los pueblos indígenas, entonces la Iglesia tiene que también hacerse india, hacerse de estas culturas de aquí. Benedicto XVI, en Aparecida, subrayó que la sabiduría de los pueblos originarios los llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros le ofrecían. De ahí, dice el pontífice, ha nacido la rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Todo ello forma el gran mosaico de la religiosidad popular, que es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina, y que ella debe proteger, promover y en lo que fuera necesario, purificar. A veces solo nos hemos quedado con esta última palabra, purificar. Primero hay que proteger, hay que promover. El Papa Francisco, profundizando en el protagonismo indígena para ganar su lugar en la Iglesia, dijo en Puerto Maldonado, Perú, a los nativos del lugar: ayuden a sus obispos, ayuden a sus misioneros y misioneras para que se hagan uno con ustedes y de esa manera, dialogando con todos, puedan plasmar una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. El Papa ya no está hablando a los obispos, está hablando a los mismos indígenas, porque son los protagonistas en la inculturación de la iglesia. Esta inculturación hecha desde el pueblo es la que da como fruto iglesias particulares autóctonas que se apoyan de parte de los obispos en la escucha de Dios hasta escuchar en él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él
la voluntad a la que Dios nos llama. Eso está en una encíclica que el Papa dirige a los obispos, Episcopalis Communio se llama. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Hace más de 500 años, unos intrépidos misioneros se plantearon en las tierras de Abya-Yala la necesidad de una iglesia indiana, que debía quedar en las manos nativas y enraizadas en las culturas de los pueblos de estos lugares. Y echaron a andar el proyecto o los proyectos que lo harían posible. El Seminario Indígena de la Santa Cruz, que funcionó en 1535-1575 en Tlatelolco, aquí en México, o el Colegio de los Naturales de Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, donde habían de formarse de manera inculturada los ministros propios de esta iglesia indiana. Pero las voces en contra, que dieron eco a los intereses de la sociedad colonial, llevaron al fracaso estas iniciativas, dejando trunca la obra evangelizadora e inculturizadora de la iglesia. De manera que por eso tenemos iglesias que son fruto de una relación colonial, iglesias que reproducen el esquema de fuera y no su propia identidad. Actualmente, nuevos profetas se han atrevido en la pastoral indígena y ahora en el sínodo panamazónico a relanzar la misma propuesta. Las voces en contra siguen activas y pueden nuevamente hacer abortar el proceso con el costo que eso implicaría, especialmente para la iglesia. Porque los pueblos indígenas pueden seguir por su cuenta, nunca sin Dios, pero pueden prescindir de la iglesia. Quienes estamos convencidos de que la apuesta de la iglesia autóctona en Chiapas, en Guatemala, en Ecuador y ahora en la Amazonía forma parte de nuestra fe en Cristo, nos comprometemos a que no se repitan los errores del pasado, sino que triunfe la audacia del Espíritu en la iglesia. Así lo recogió Juan Pablo II cuando aceptó que se puede llegar a Dios sin renunciar a la propia cultura, sin renunciar a nuestra identidad. Y lo reafirma ahora el Papa Francisco cuando dice en Evangelii Gaudium: no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. No podemos pretender, dice el Papa, que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia. Porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la experiencia de una sola cultura. Está para todas las culturas, para toda la humanidad. Por lo tanto, estamos en un tiempo de una seria inculturación de la iglesia para llevar a la plenitud lo que Dios ha sembrado de manera diversa y plural en cada uno de los pueblos. Lo que los primeros cristianos llamaron logoi spermatikoi, o semillas del verbo, y que dio origen al cristianismo inculturado en Europa. Pero ha llegado la hora de las múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la iglesia, esa es expresión del Papa Francisco, y que vienen especialmente de los pueblos de la periferia del mundo. La iglesia necesita abrirse sin colonizaciones ideológicas que destruyen
o reducen la idiosincrasia de los pueblos, sino en actitud de escucha, de diálogo y aprendizaje de la sabiduría de estos pueblos. Son también palabras del Papa Francisco. Con su planteamiento de iglesia en salida, el Papa Francisco está impulsando una conversión misionológica, misionera, pastoral y litúrgica que esté en condiciones de acoger la perspectiva de los que no somos de la cultura occidental. Como dice el cardenal Humes, en la inauguración también del sínodo, de las sesiones del sínodo, la iglesia necesita caminar, necesita derrumbar los muros que le rodean y construir puentes, encender luces y calentar corazones, caminar al lado de todos y cada uno, sobre todo los que viven en las periferias del mundo. Estamos en un momento maravilloso, pues, en que se expresa este gran deseo. Pero este esfuerzo papal y de la iglesia latinoamericana se ha topado de inmediato con la oposición de quienes no desean cambiar de fondo los esquemas eclesiásticos ya establecidos y buscan frenar las transformaciones que están surgiendo en la periferia. Por eso hace falta unir esfuerzos para hacer posible ese otro mundo pluricultural e intercultural propuesto por Cristo y soñado por nuestros antepasados indígenas, donde quepamos todos con dignidad. Esto no solo por el bien de los pueblos originarios, sino de la Iglesia y de la humanidad. El Sínodo Panamazónico se ha atrevido a recoger y a dar cauce en la Iglesia tanto la propuesta sobre el cuidado de la madre tierra, que viene de los pueblos indígenas, como también la exigencia de una verdadera encarnación de la Iglesia en las culturas y religiones de los pueblos de la periferia y de todos los pueblos del mundo. Este nuevo Kairos que Dios nos da para la renovación profunda de la Iglesia y de la humanidad, no la debemos desaprovechar por nuestro bien y de toda su santa Iglesia, como decimos en la Eucaristía. Muchísimas gracias.